¿Alguna vez te has preguntado qué son las letras y números que aparecen en la mano derecha cuando estás viendo televisión en la parte de arriba? Pues en este video te explicaré qué son y cómo usarlos para que puedas manejar el contenido que tus hijos ven. Imagínate un mundo en el que prendes la televisión y no tienes ni idea qué vas a encontrar. Sería un poco caótico, ¿verdad? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es apropiado para mis hijos? Es obvio que esta pregunta llevaron a la creación de las clasificaciones de contenido en televisión y películas. Pero, ¿por qué debería importarnos? Bueno, lo más hermoso de la infancia es la inocencia. Si podemos preservar este hermoso regalo que caduca tan rápidamente, ¿por qué no hacerlo? En 1968, la Motion Picture Association, MPA, introdujo un sistema de clasificación de películas en Estados Unidos. Su objetivo era simple: ayudar a los padres a saber qué contenido es adecuado para sus hijos. Las categorías son bastante directas. G para todo el público. PG cuando se sugiere la supervisión de padres. PG-13 cuando la orientación de padres es altamente recomendada. R cuando el contenido es restringido. Y NC que es exclusivamente para adultos. Puedes usar esta tabla como referencia. Esta incluye también ejemplos de películas en las diferentes clasificaciones. Pasando a la televisión. En 1997, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, implementó un sistema de clasificación para programas de televisión, estableciendo estas categorías que estás viendo. Como puedes ver en la tabla, se alinean un poco a las categorizaciones de películas con alguna diferencia, como por ejemplo, más información sobre el contenido general, creando categorías para niños menores y mayores de 7, tanto como una para 14 años de edad. Hay más. La televisión tiene una extra especial, las etiquetas. Estas nos dicen exactamente por qué un programa tiene ciertas clasificaciones. Por ejemplo, cuando ves una S, significa que hay situaciones sexuales. Una L indica lenguaje vulgar, una D es para diálogo sugestivo y la V chiquita es para la violencia. Incluso existe una categoría especial, FB, para la violencia de fantasía en programas infantiles. No cabe duda decir que existe contenido de televisión sin clasificaciones, por ejemplo, comerciales, noticias y deportes. Juntando las categorías y las etiquetas, esto sería un ejemplo de algo que vieras en la pantalla. ¿Cómo se clasifica entonces? Bueno, sería advertencia enfática de los padres, mostrando que el contenido contiene diálogo sugestivo, lenguaje vulgar, situaciones sexuales y violencia. Como padre, estoy orgulloso de usar estas clasificaciones como guía para preservar la niñez de mi hijo. A sus casi 8 años, mi hijo todavía disfruta jugar con Legos, muñecos de acción y dibujar, manteniendo una imagen positiva del mundo que lo rodea. Pero tienen que recordar algo. Estas clasificaciones son hechas por personas con diferentes criterios. Lo que para alguien puede ser un PG-13, para otro puede ser un PG. Mi consejo es, cuando no estés seguro, revisa el contenido tú mismo y usa tu propio criterio para escoger lo que es correcto para ti y tu familia. Bueno, espero que este contenido te haya podido ayudar a entender más o menos cómo funcionan las clasificaciones de televisión y películas en Estados Unidos. Ahora, cada país tiene diferentes clasificaciones, entonces en la descripción de este video daré un enlace para que puedas abrir una página que muestra la clasificación por cada país. Espero que esto te ayude y te espero ver en el próximo video. Hasta luego.